Es un gusto, queridos hermanos, volvernos a encontrar para continuar con nuestro estudio profundo de la Biblia, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esto lo hacemos utilizando el libro Testimonio Completo. Lo que vamos a repasar tiene que ver para esta semana del 11 al 17 de noviembre en nuestro estudio bíblico de congregación de entre semana. Queremos recordar que estamos en la sección 6 de este libro, que tiene como título Regresemos ya a visitar a los hermanos. Toda esta sección abarca Hechos capítulo 15, versículo 36, hasta Hechos capítulo 18, versículo 22. Sin embargo, para esta ocasión empezamos un nuevo capítulo dentro de esta sección 6. Es el capítulo 18. El título, para que buscaran a Dios y de veras lo encontraran. Pablo busca puntos en común con la gente y se adapta a ella. Este capítulo 18 abarcará la información de Hechos, capítulo 17, versículos 16 hasta el versículo 34. Y según la instrucción de nuestra guía de actividades, tenemos 5 párrafos que revisar y 2 recuadros. Si nos ubicamos en la página 140 de nuestro libro, ahí tenemos el capítulo 18 y debemos empezar revisando los párrafos 1 al 3 y vemos la parte A. ¿Por qué estaba indignado Pablo en Atenas? Por la idolatría que veía a cada paso que daba. Habían muchos templos dedicados a diferentes deidades, muchos ídolos en las plazas, en las calles. Y Pablo piensa como Jehová, odia la idolatría, y eso le indignaba. Él sabía muy bien lo que decía Éxodo 24 y 5 sobre no tener otros dioses. Si vemos la parte B, ¿qué nos enseñará el ejemplo de Pablo? Como relatan estos párrafos, conforme Pablo va avanzando por las calles de Atenas, observa escenas repugnantes. Una larga fila de estatuas obscenas del dios Hermes. Pablo tenía que controlarse al ver todo esto. Sabemos que él también sabía decir las cosas muy claramente a las personas. Y por supuesto, si quería él predicar las buenas noticias, debía tratar de encontrar un punto común para hablar con la gente. Al examinar su ejemplo, vamos a aprender a cómo predicar con tacto, con convicción y con habilidad. Y eso nos sugiere el leer el discurso que dio Pablo en Hechos 17, 22 al 31. Es un discurso muy bien pensado para tratar de captar la atención de los oyentes. Continuamos en el siguiente subtítulo, en la plaza de mercado. Este subtítulo contiene la información de Hechos 17, versículos 16 hasta el versículo 21. Tenemos que revisar los párrafos 4 y 5. La pregunta es, ¿en qué lugares de Atenas predicó Pablo y por qué no iba a ser fácil predicar en la plaza de mercado? Un lugar donde encontraba a los judíos era en las sinagogas, y allá fue a predicar. También se dirigió a la plaza de mercado, que no solamente era para vender productos, sino que según los expertos dicen que era el corazón económico, político y cultural de la ciudad. A los intelectuales les encantaba juntarse allí para tener sus tertulias, sus conversaciones sobre filosofías o algún punto nuevo que ellos tenían y querían compartir con los demás. Ahora, parte de este estudio tiene que ver con los recuadros. El primero encontramos en la página 142 de nuestro libro, con el título Atenas, capital cultural de la antigüedad. Vamos a tratar de resumir los párrafos que contiene este recuadro. Hace 700 años antes de nuestra era, ya se hablaba de Atenas. Llegó a ser una ciudad muy importante y tenía una extensión de 2.500 kilómetros cuadrados o lo equivalente, como se conoce en otros países, 1.000 millas cuadradas.
Tal parece que su nombre proviene de su diosa principal llamada Atenea. Según la historia, en el siglo VI antes de nuestra era, un legislador llamado Solón hizo reformas sociales, políticas, jurídicas y económicas, y lo que ahora se llama democracia fue el inicio de esto. Pero esto solo servía para los ciudadanos libres. Lamentablemente, la mayoría de los habitantes de esta ciudad eran esclavos, así que no salían beneficiados de esas reformas. Otro punto de la historia indica que esta ciudad tenía mucha importancia como rutas marítimas para alcanzar muchos lugares importantes de la época. También ya para ese entonces destacaba en la cultura, tanto en las artes, el teatro, la filosofía, la retórica y las ciencias y muchos aspectos más. A lo que se le llamaba la Acrópolis estaba en la parte más alta de la ciudad y allí tenían el templo con una estatua de Atenea, la diosa principal, hecha de oro y marfil. El último párrafo de este recuadro menciona que fue conquistada por varios imperios, pero aún así era muy importante en los días del apóstol Pablo, y aunque el último imperio que la conquistó era el romano, no se desempeñaba como parte de esta. Tenía su propia autoridad para gobernar a sus ciudadanos y seguía siendo una ciudad académica, donde los hijos de las personas ricas querían ir a estudiar allí, por la cultura que tenían. Así que este recuadro resalta algunos aspectos importantes de esta ciudad. Ahora, si vemos en la página 144 de nuestro libro, tenemos un pequeño recuadro que tiene como título Los epicúreos y los estoicos. ¿Quiénes eran estos? Estos eran dos grupos de filósofos muy distintos, pero los dos tenían algo en común: no creían en la resurrección. Ellos veían que era inútil adorar a los dioses o hacerles sacrificios, no porque pensaran que no existían, sino porque ellos, supuestamente estos dioses, no se interesaban en los seres humanos, además de pensar que ni castigaban ni premiaban a nadie, así que no servía para nada, ni creer en ellos, ni servirles a ellos. Estos grupos también promovían la búsqueda del placer, y aunque no promovían ningún tipo de principio moral, sí pensaban que debían ser moderados para evitar malas consecuencias de los excesos. Es decir, podían vivir como quisieran, pero con supuesto control. Y también eran de los que veían el conocimiento de las cosas como el medio para librarse de las supersticiones o temores que causaba la religión. Es decir, para no estar sometido a ningún tipo de creencia que los obligue a mantenerse dentro de un conjunto de reglas religiosas. Y en el caso de los estoicos, ellos creían que Dios sí existía, pero que era una fuerza impersonal, es decir, que no era una persona, sino que era algo, no era alguien, y que todo, incluyendo el universo y el alma humana, eran parte de ella, era un conjunto de cosas. Tenían diferentes maneras de pensar sobre el alma. Unos creían que sería destruida junto con el universo y otros que serían absorbidas por una fuerza impersonal, es decir, por Dios. Así que para ellos Dios no era un ser, sino era una cosa. Ese es el punto de vista que reflejaban estos estoicos. Todo esto ya nos va dando una idea a lo que se enfrentaba el apóstol Pablo. No era de hablar de las buenas noticias de cualquier manera, como lo ha hecho con otros, en el caso de los judíos. Aquí era un público especial y vamos a ver en los siguientes párrafos y semanas cómo él fue desarrollando las conversaciones y cómo les trató de llegar a su corazón para tratar de que cambien su manera de pensar y de ser. Sin duda muy interesante este capítulo 18. Esto es, hermanos, lo que tenemos que revisar para esta semana del 11 al 17 de noviembre en nuestro estudio bíblico de congregación. Recuerde que estas son solamente sugerencias para comentar, no reemplazan nuestras reuniones. Nuestro deseo es estar presente en el Salón del Reino
y participar con nuestros comentarios y también prestar atención a los de nuestros hermanos. Esperamos disfrutar entonces de la reunión de entre semana y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una nueva oportunidad.